¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Agenda Económica aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos. Vamos a revisar en 30 minutos los temas más importantes del día en materia de negocios, de economía, de finanzas. Pero comenzamos primero con novedades a nivel de empresa, en particular de SQM, que sigue avanzando con sus planes de crecimiento. Anunció que invertirá $700 millones en un nuevo proyecto que va a desarrollar esta vez en Australia. El directorio de la compañía chilena dio luz verde a esta inversión para levantar así el proyecto de litio en conjunto con la australiana Wesfarmers Limited, después de que los estudios de factibilidad confirmaran una capacidad de producción de ese yacimiento de 50.000 toneladas métricas de hidróxido de litio cuando esté en marcha a fines de 2024, es la fecha estimada. Eso es poco menos que el total que produjo SQM el año pasado, el 2020. Allí la producción total de la compañía llegó a 63.000 toneladas métricas. El salto en Australia era parte importante de la estrategia de crecimiento que ha anunciado la empresa para responder al aumento en la demanda por litio a nivel global, que ha impulsado el boom esperado en la industria de vehículos eléctricos a nivel mundial. Además, SQM está explorando contratos también con otros fabricantes de artículos electrónicos y de baterías, como ya lo hizo, por ejemplo, en diciembre pasado con LG, en la firma de un acuerdo de largo plazo hasta el año 2029 para suministrarles litio precisamente. Recordemos que la empresa aprobó un aumento de capital por $1.100 millones para financiar su plan de expansión. Y los cines vuelven a abrir esta semana después que las autoridades lo permitieran en aquellas comunas que se encuentran en la fase 3 o superior, ajustando los detalles del plan paso a paso. Las autoridades realizaron hoy una fiscalización para asegurarse que los establecimientos efectivamente cumplan con las medidas sanitarias exigidas para su vuelta al funcionamiento. La reapertura comienza desde este jueves y tendrá aforos limitados según la fase en la que se encuentre cada comuna. Aquellas que están en fase de preparación, por ejemplo, podrán recibir a 50 personas, mientras que las comunas que están en la fase 4 o de apertura inicial tendrán un máximo de capacidad de 100 personas. Además, se recomendó que la venta de entradas se realice mayoritariamente a través de los canales online de las cadenas. El paso fue valorado por el ministro de Economía, quien lo interpretó como una señal de reactivación. Hemos tenido que buscar la fórmula en que se podamos mantener las condiciones sanitarias y que también sea económicamente viable poder abrir sus puertas y de esa manera, en este caso, recuperar 4.000 puestos de trabajo que significa esta industria a nivel nacional. De estos 4.000 puestos de trabajo, hay 3.000 puestos de trabajo, personas, que se sumaron a la Ley de Protección al Empleo, que ha sido otra ayuda que entregamos desde nuestro gobierno. Sin embargo, la verdadera solución es que con las medidas sanitarias empieza a existir una reactivación económica de los distintos sectores de la economía. Y progresivamente, así como lo hemos visto en los meses anteriores, vamos a ir viendo nuevas industrias que se van sumando a la reactivación y así podemos sacar a nuestro país adelante. Bueno, y mientras algunos sectores vuelven a funcionar, el proceso de vacunación ha ido generando esperanza en otros gremios también, en especial aquellos que han sido más afectados por la emergencia sanitaria y que esperan que el gobierno pueda incluirlos en la categoría de trabajadores esenciales. Claro, porque eso permitiría una vacunación más temprana y también un regreso al funcionamiento de esos sectores productivos más seguro. Así lo han manifestado, por ejemplo, desde la banca, desde el comercio o de otros rubros más específicos como el de los panaderos. El ministro de la cartera, Lucas Palacios, se comprometió a analizar caso a caso las peticiones para reforzar el proceso de reactivación económica. Y me han llegado numerosas solicitudes de personas, de gremios que consideran que también, dado las particularidades de sus trabajadores, podrían estar sujetos a un nivel de priorización. Yo estoy haciendo ese levantamiento, me han llegado muchas propuestas. Hemos sido bien exigentes para que dentro de los mismos gremios determinen ellos mismos quiénes y por qué son aquellas personas que están sujetas o enfrentadas a un mayor nivel de riesgo para que darles una prioridad. Cuando tenga listo ese estudio, que pretendo tenerlo listo esta semana, se lo voy a entregar al Ministerio de Salud para que lo considere dentro de su plan de vacunación.
Vamos a ir a otro tema. La Asociación de Botillerías oficializó una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica para que se inicie una investigación por el desabastecimiento de algunas bebidas alcohólicas. La Asociación Gremial de Dueños de Botillerías de Chile tomó acciones concretas apuntando en particular a la empresa CCU y a la embotelladora Andina como los principales responsables del desabastecimiento de algunas marcas de cerveza. Según un extracto de esta denuncia presentada, el gremio acusa que desde septiembre pasado han percibido un quiebre de stock y acusan que los proveedores estaban priorizando en cambio a los supermercados y los canales propios de venta online. Eso ha perjudicado al sector minorista, que no pudo acceder a precios competitivos en esas marcas o bien se veían obligados a comprarle a estos competidores mayoristas. Ante esto, los botilleros denunciaron que se acercaron a conversar con las empresas, pero no recibieron respuestas satisfactorias. El gremio, de hecho, ha estimado que sus ventas han disminuido en cerca de 80% desde julio, por lo que solicitaron la investigación para esclarecer este desabastecimiento. En este particular y en paralelo, también la asociación gremial estará revisando los antecedentes que se vislumbren en esta investigación, así como los propios que se encuentran en nuestro poder, a fin de poder revisar la posibilidad y la viabilidad jurídica de ingresar una medida prejudicial o bien una demanda propiamente tal en el Tribunal de la Libre Competencia, para efectos de buscar las sanciones ejemplares a cada uno de los infractores. Y segundo, poder buscar y perseguir las indemnizaciones económicas por los perjuicios que han sufrido los miles de botilleros y familias a nivel nacional. Cambiamos de tema. Michelin construirá una planta de reciclaje de neumáticos mineros en Antofagasta. La compañía invertirá $30 millones en este proyecto, con el que espera generar cerca de 1.000 empleos durante el proceso de edificación y otros 100 puestos de trabajo cuando ya esté en pleno funcionamiento. El recinto estará operativo a inicios del año 2023 y permitirá reciclar hasta 30.000 toneladas de neumáticos al año. La planta estaba originalmente pensada para la reutilización de materiales de la minería, pero aseguran que se va a encontrar abierta también a otras industrias. Este recinto además contribuirá a cumplir con lo que ha establecido la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, la Ley REP. Ella establece que desde el año 2023 se debe reciclar el 25% de lo que introduce al mercado, y serán las mismas empresas productoras las encargadas de realizar ese reciclaje. Sin duda que Not Company ha sido una de las empresas más destacadas en el ámbito emprendedor chileno en los últimos años y hoy recibió nuevas noticias. Fue situada dentro de las 10 mejores empresas de innovación alimenticia en el mundo. La startup chilena se convirtió en la primera firma nacional en ser incluida en la lista FoodTech 500 que elabora Forward Fooding, una plataforma colaborativa de la industria del alimento y las bebidas. Este listado evalúa a las empresas innovadoras a nivel global, específicamente en el rubro alimenticio, y la plataforma destaca a Not Company por basar su apuesta en un mejor futuro para la industria alimentaria, siendo de las más inspiradoras en el sector. La empresa, fundada por Matías Muchnik, ha logrado posicionarse como una alternativa en el mercado con diversos productos, atrayendo inversionistas de renombre, además, como Jeff Bezos, que apostó por esta empresa chilena. Su último paso fue el ingreso al mercado de Estados Unidos. Ayer le contábamos que el Estado logró recaudar $453 millones en total durante el proceso de licitación del servicio 5G y hoy se conocieron más detalles respecto a la licitación que fue dada a conocer por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. El monto recaudado es 512% superior a otras licitaciones anteriores. Supera así con creces además los $74 millones obtenidos en las licitaciones del espectro realizadas en toda la historia a nivel nacional. Bueno, estos recursos son bien importantes porque van directamente a las arcas fiscales, pero además por la forma en la que se dio la licitación, las compañías tuvieron que garantizar también una serie de contraprestaciones sociales. No solo se comprometen a llevar el servicio al 90% de la población, sino que también benefician a 366 comunas o zonas aisladas más bien, que por primera vez tendrán internet móvil de alta velocidad, y a 199 hospitales que estarán conectados a esta nueva red. Asimismo, fuera de las zonas urbanas, aeropuertos, centros de interés científico y puertos marítimos también serán favorecidos.
Los invito a que revisemos detalles precisamente de esta información, en particular sobre el monto recaudado que ha sido destacado por el gobierno, por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en particular, y no es para menos porque los montos recaudados previamente fueron mucho menores. El 2001 se recaudaron cerca de 20 millones de dólares, al año 2009 en otra licitación 19,4 millones y el 2014 fueron 19 millones de dólares. Pero esta vez el monto subió muchísimo y llegó a 453 millones de dólares, como les contábamos, principalmente porque después de un empate en la primera ronda de licitación, en particular de la banda 3,5 GHz, luego se produjo un desempate a sobre cerrado, lo que permitió elevar las apuestas de las mismas empresas para asignarse a algunos de los bloques que estaban protagonizando esta licitación. Eso principalmente fue lo que elevó el monto recaudado por el fisco en esta licitación y como decíamos, en complemento además de aquellas contraprestaciones sociales que serán de beneficio para miles de chilenos, sobre todo de zonas aisladas que antes no tenían la posibilidad de acceder al desarrollo de esta tecnología en telecomunicaciones. Bien, con esta información nos vamos a ir a una pausa y al regreso profundizamos en este tema. La subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Guidi, estará junto a nosotros aquí en Agenda Económica. Estamos de vuelta para profundizar en un tema que ya adelantábamos. El Estado finalmente logró recaudar 453 millones de dólares en total durante el proceso de licitación del servicio 5G. Con estos recursos, la Subtel espera avanzar también en ir reduciendo brechas digitales, entregar cobertura también a zonas aisladas, que era un tema contemplado precisamente en esta licitación. Vamos a conocer detalles junto a la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Guidi, quien está junto a nosotros. Gracias por el contacto, subsecretaria, muy amable. Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Y a todos los que están viendo. Subsecretaria, bueno, ustedes desde el gobierno junto a la ministra Gloria Hood calificaban este proceso como un éxito. Quedaron muy satisfechos finalmente después de este proceso de licitación que promete ser bien revolucionario. ¿Por qué quedaron tan contentos con la forma en la que se desarrolló? Bueno, lo primero, obviamente, logramos participación histórica de la mayor cantidad de empresas de telecomunicaciones que se han presentado en los últimos concursos de espectro. Por otro lado, también, en toda la historia de telecomunicaciones de Chile, se han recaudado en total 74 millones de dólares. Solo en este concurso, como tú bien dijiste, de 5G, que es la quinta generación de Internet móvil, recaudó el Estado 453 millones de dólares. Ajá. Importante sí decir ahí que eso pasa a arcas fiscales. Sí. Y será Ministro de Hacienda y DIPRES quienes prioricen los recursos según las necesidades de Chile. Claro, de todas maneras es un monto muy alto y bien importante, que es un signo también del interés por la posibilidad de invertir acá en Chile, ¿no? Además, quedamos muy contentos porque las exigencias del proyecto técnico fueron muy altas. Y vimos que más del 90% de la población fuera cubierta en un plazo máximo de 3 años, en 3 de las 4 bandas licitadas, pero además, por primera vez en la historia de Chile, se puso, además de requerimientos de cobertura, se pusieron además requerimientos de calidad, es decir, velocidades de bajada y subida de información. Entonces no basta con tener la antena funcionando, pero de mala forma o con muy poca capacidad y muchas quejas de usuarios, sino que tienen que cumplir estándares. Eso va a ser transformacional para la calidad de servicio que reciben los usuarios. Y por último, pero no menos importante, pusimos además requerimientos de contraprestaciones sociales. Sí. Construimos una priorización con todos los alcaldes de Chile y elegimos 366 localidades que no tenían ninguna conectividad o muy mala conectividad y pusimos esta obligación de instalar antenas en estos lugares que por mutuo propio las empresas no hubieran puesto antenas porque son lugares con más de 50.000 habitantes, claro, pero que igualmente no son atractivos, conectividad. Sí, claro. Y además, tenemos equidad territorial, es decir, que tenemos que tener ese despliegue en todas las capitales regionales de Chile, en todas las capitales provinciales de Chile y 5G en todos los hospitales públicos de Chile. ¿Y eso qué significa si es que uno hiciera el paralelo respecto a licitaciones anteriores? ¿Qué gana Chile desde el punto de vista de las contraprestaciones sociales, como menciona usted, y de las exigencias de calidad que se han planteado en esta licitación en particular? Bueno, lo que te explicaba, hoy día no bastaba construir un polígono para poder con una antena, con el proyecto técnico, con las licitaciones anteriores, pero y a veces esa velocidad, cuando había muchos usuarios al mismo tiempo conectados,
no siquiera podías mandar un video o bajar una película de buena manera. Claro. Entonces, eso cambia la conectividad que vamos a necesitar, obviamente, para hacer todo lo que el mundo de hoy exige, que es teletrabajar, teleestudiar, telemedicina, trámites, etcétera. Hay mucha queja y la vimos en tiempos de pandemia, porque la gente tenía el servicio, pero el servicio a veces era de pésima calidad y frustraba mucho a los usuarios. Eso va a ser muy distinto y además, obviamente, las localidades beneficiadas, igual que todos los hospitales públicos, van a tener una conectividad de primer mundo, de muy buena calidad, 10 veces mayor velocidad, 100 veces mayor capacidad que el 4G. Subsecretaria, un décimo la latencia, es decir, la tecnología es muy superior. Sí, y en ese sentido, ¿cuál cree usted que va a ser el impacto que va a tener este desarrollo, el de la infraestructura 5G, desde ese punto de vista, de los efectos que tiene en distintas áreas, en el ámbito de los usuarios, por supuesto, pero académico, productivo, por ejemplo? ¿Qué significa el desarrollo del 5G? Porque uno tiende a asociarlo a cosas cotidianas, como decía usted, ver una película, bajar un video, escuchar música, pero los alcances son mucho mayores. Claro, porque son las cosas que hoy día hacemos que las vamos a poder hacer un poco más eficientemente. Sí. Pero esta tecnología es transformacional, porque va a permitir hacer cosas que hoy día no hacíamos. Por ejemplo, la famosa autónomos, porque la latencia es tan pequeña que es como tiempo real, o que un doctor en Santiago opere a alguien en Puerto Montt, o que incluso se realicen ecografías, escáner en un vehículo móvil que va recorriendo pueblos alejados, haciendo ecografía a mujeres que a veces tienen que trasladarse por días, dejando a sus familias, sus niños sin ella para poder hacerse una ecografía. De verdad que esto es una tecnología que recién estamos empezando a entender las nuevas aplicaciones. Lo que estamos viendo hasta el minuto es que obviamente lo primero es que hay costo-eficiencia, es decir, menor costo, se pueden producir los procesos industriales, mayor productividad, pero la gran innovación y el beneficio de Chile va a depender de cómo trabajamos todo el ecosistema para generar creación de valor e innovación y más de. Por eso ya tenemos más de 14 universidades y institutos técnicos profesionales en el campus 5G trabajando, haciendo pruebas, haciendo pilotos en distintas industrias para entender exactamente cuál podría ser el beneficio. Y así como nos explicaba detalles de lo que significaría esto, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ¿podría contarnos o imaginar algún tipo de ejemplo en sectores productivos? Porque algunos ven un potencial revolucionario, digamos, para determinados sectores basado en este desarrollo de la infraestructura 5G. Mira, primero es, como te decía, hacer lo que hacemos hoy día, pero de mejor manera. Sí. Hay hoy día 3.500 hectáreas que están ocupando en Canadá, donde se ha visto que con drones y con sensorización de cada planta en forma individual, pueden entregar la cantidad exacta de agua, exacta de pesticida, de fertilizante, pudiendo tener un ahorro por hectárea de $40 y mayor productividad de $80, además de un ahorro de un recurso escaso como es el agua tan importante para Chile en tiempos de sequía. Si tú multiplicas ese aumento de $120 entre costo y mayor productividad por todas las hectáreas que tenemos en Chile, tenemos un gran impacto en el sector productivo. Y podemos ver distintas estimaciones que dicen que si sabemos usar bien esta tecnología, podemos aumentar 1% del PIB anual de aquí a 2035. O sea, estamos hablando de 30.000 millones de dólares de creación de valor. Claro, es enorme, el efecto es tremendo. Subsecretaria, y precisamente en esa línea de lo que, como el imán que puede generar esta infraestructura 5G desde el punto de vista de las inversiones, ¿qué proyecciones hacen ustedes respecto al sector de telecomunicaciones en particular? Entendiendo que además Chile es el primero en Latinoamérica en implementar esta tecnología, está a la vanguardia a nivel mundial en realidad en el desarrollo de esta infraestructura. Entonces, ¿qué significa eso desde el punto de vista de las inversiones en su sector? Definitivamente la red de 5G es un gran impulsor para la masificación y desarrollo de Internet de las cosas, de Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial y todo el potencial de la economía digital que va a explotar en Chile. También se estima que van a haber 60.000 empleos nuevos en la área digital. También el despliegue de infraestructura. Van a ver en los próximos años estas inversiones que se comprometieron en el proyecto técnico son de miles de millones de dólares y en el corto plazo también para el despliegue en la infraestructura van a emplear 2.000, 2.500 personas desplegando las antenas, fibra óptica, etcétera. Así que la verdad que estamos muy contentos con el impacto de corto plazo
mediano plazo, pero sobre todo un impacto de largo plazo para Chile. Sí, el potencial es tremendo. Subsecretaria, ahora hay de todas maneras temas que están pendientes en algunos asuntos que se abordan precisamente en esta licitación, por ejemplo, con la posibilidad de llevar conexión a lugares más aislados. Pero han quedado a la vista algunos problemas de acceso en zonas urbanas incluso también. O sea, la alcaldesa de La Pintana, cuando en medio de la pandemia se discutía la posibilidad de hacer clases a distancia, contaba la realidad de su comuna, que está aquí en la región metropolitana, a un par de kilómetros, y decía que un tercio de la población en la comuna solamente podía acceder a Internet. O sea, da cuenta finalmente de problemas y brechas en un asunto que se ha transformado en un acceso clave desde el punto de vista de la educación, del trabajo, entre otros aspectos, que es el acceso a Internet precisamente. ¿Cuál cree usted que son los desafíos siguientes entonces para Chile en ese sentido? Bueno, mira, de nuestra matriz digital de gobierno, de nuestros 15 proyectos, 9 son de cierre de brecha digital. Ajá. Lo que hablaba la alcaldesa, hay que distinguir lo que es brecha de acceso, es decir, gente que pueda pagar su plan para tener una buena conectividad, ya sea fija o móvil, pero además también de infraestructura, o sea, que esté disponible, aunque la persona quiera pagar, a veces no está disponible, y hay el problema que tenemos con Internet fija, donde todavía hay 45% de los hogares que no tienen Internet fija y que es la realmente necesaria cuando tienes 14 dispositivos en hogar tratando de conectarse simultáneamente, sobre todo en estos tiempos que estábamos todos encerrados. Claro. En el tema de Internet móvil, claro que hay un salto cuántico de la capacidad y velocidad que puede entregar el 5G con el 4G. Era muy difícil poder trabajar o tener una pyme desde tu teléfono con 4G. Si bien la conectividad es buena en algunos sectores, por lo mismo que tú decías y te explicaba antes de la calidad era tan mala que a pesar de tener la persona su plan, Sí. tener su teléfono 4G, estar pagando un plan 4G, no podía obtener un servicio de calidad para bajar data y para subir data. O sea, esto realmente va a ayudar muchísimo a aquellos lugares. Subsecretaria, y este punto, el del acceso, cuando hablamos de Internet fijo precisamente, ¿hay espacio para ir avanzando también en esa línea desde el punto de vista de la infraestructura? Hay algunos que sugieren derechamente que esto debería estar garantizado incluso como un acceso mínimo, pensando nuevamente en lo que significa, en el potencial que tiene el acceso a la red. Mira, por un lado, este gobierno puso los subsidios históricos más grandes en la historia de Chile para el desarrollo de Internet fija, es decir, para construir troncales de fibra óptica que toquen todas las comunas de Chile para justamente crear esta carretera digital, sobre todo en las comunas donde no había ningún proveedor de fibra óptica o existía uno solamente con los consiguientes problemas de calidad o precio. Entonces estamos trabajando además con todos los gobiernos regionales para crear pequeños ramos, callecitas que lleguen Internet a las localidades con el único GORE que ya lo aprobó, Aysén. Estamos trabajando con los demás, pero también es importante decir que estamos justamente trabajando en el Congreso para una ley que crea Internet como servicio básico, pero es importante igual entender que no porque esté escrito en una ley, por supuesto, a producir, entonces la infraestructura requiere años de desarrollo, por decir, para construir carreteras digitales, pero además requiere recursos, es decir, alguien tiene que pagar esa infraestructura de alguna manera. Y ahí estamos trabajando, como le decía, y tenemos la meta, y la vamos a lograr con creces, de doblar los kilómetros de fibra óptica que hay en Chile en estos 4 años. Subsecretaria Guidi, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Agenda Económica, muy amable. Muchas gracias. Bien, con esta conversación estamos cerrando también esta edición de día miércoles. Gracias por habernos acompañado. Los invitamos a seguir en la sintonía, por supuesto, de CNN Chile.